Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Qué bien nos lo estamos pasando en Estados Unidos con este nuevo sistema en el que no hay leyes. Imaginen que voy a una sucursal de Wells Fargo, le pego un puñetazo en la cara al cajero y me llevo todo este dinero. No me pasaría nada. O imaginen ahora que soy John Stumpf, el director del propio Wells Fargo o incluso Warren Buffett. Puedo robar todo el dinero que me dé la gana, que la ley no me va a castigar. Ese es el nuevo paradigma en Estados Unidos. La ley ya no castiga a aquellos que se dedican a robar dinero. ¿Se acuerdan de cuando Soupy Sales pidió a los niños que le enviaran el dinero que tuvieran papá y mamá en la cartera? Pues yo voy a hacer lo mismo. Niños, háganse con las carteras de papá y mamá, saquen los papelitos verdes que vean dentro y envíenselos a John Stumpf o Warren Buffett, que ya no es ilegal. Robar ya no está penado en Estados Unidos. Denle un puñetazo en la cara a quien sea, róbenle el dinero y así serán como John Stumpf, aprovechando que ahora esto es legal. Stacy. Bueno, conviene aclararle a nuestra audiencia británica que estaba siendo irónico. No vaya a ser que la gente te malinterprete. Es verdad. Porque los británicos no tienen ese espíritu revolucionario que tenemos aquí en Estados Unidos. El caso es que en Estados Unidos existe un importante debate sobre cómo recuperar la grandeza del país. Hillary Clinton defiende que Estados Unidos ya es un país grande, incluso indispensable en un ejercicio de excepcionalismo estadounidense. Sin embargo, muchos votantes, sobre todo de Trump, se han dado cuenta de que a lo mejor el país ya no es tan grande. Vamos a ver el siguiente titular de The Atlantic, que coincide con lo que nosotros llevamos diciendo desde hace años. Las finanzas están arruinando a Estados Unidos. En Greenwich, Darien y New Canaan, en el estado de Connecticut, los banqueros están embolsándose enormes cantidades de dinero. ¿Tendrá eso algo que ver con la pobreza que hay en Bridgeport, situado a unos pocos kilómetros? De hecho, Bridgeport se encuentra en una salida próxima de la Interestatal 95, que atraviesa Connecticut, el estado en el que nací yo y que por tanto conozco bien. La zona de Bridgeport presenta uno de los mayores niveles de desigualdad de todo Estados Unidos, seguida de la zona de Hartford, donde tienen su sede las empresas del sector financiero y de los seguros. Según un informe publicado por el Instituto de Política Económica en el mes de junio, la renta media del 1% más privilegiado que reside en la zona metropolitana de Bridgeport, Stamford, Norwalk, que abarca todo el condado de Fairfield y unos cuantos municipios del vecino New Haven, asciende a $6 millones, situándose 73 veces por encima de la renta media del 99% restante, lo que convierte a la zona en una de las más desiguales de todo el país. En el conjunto de todo Estados Unidos, el 1% más privilegiado solo gana 25 veces más que el 99% restante. En esta zona tienen su sede muchos de los grandes fondos de cobertura de Estados Unidos, como el de Ray Dalio, uno de los mayores gestores de fondos del país. También están domiciliadas en la zona grandes empresas como General Electric, que aunque ahora creo que va a trasladarse, llevaba en Connecticut desde el año 1974. Grandes bancos como el UBS, cuya sede se encuentra en Stamford. Vamos, que el sector bancario está fuertemente ligado en Connecticut. Es una discriminación contra la moralidad y contra aquellos que cumplen la ley, que se ven discriminados frente a aquellos que no la respetan, a quienes se ensalza, se aplaude y se conceden primas extraordinarias. Es increíble que así sea. La derecha religiosa de Estados Unidos es absolutamente hipócrita. Se les llena la boca hablando de Dios, pero cuando los banqueros, que son los que apoyan a esa derecha religiosa, roban dinero a espuertas, entonces no dicen nada, y eso que yo pensaba que la Biblia decía aquello de no robarás. La derecha religiosa estadounidense es de lo más hipócrita. Ya que hablamos de robos y de Wells Fargo, un grupo de trabajadores del banco han demandado a la entidad por presuntamente haberles despedido o bajado de categoría ante su negativa a cometer fraude. Mejor hablamos de eso, lo de la derecha religiosa es otra cosa. Más que ser una ciudad asentada en la colina, Estados Unidos es una ciudad asentada en una montaña de heces de perro gracias a todos los robos que han ingeniado los cleptócratas y los peores elementos de nuestra sociedad, que son como una plaga, como un virus. Si hemos conseguido desarrollar una vacuna contra la poliomielitis, ¿podremos desarrollar también una vacuna
que acabe con los banqueros? Porque eso sí que ayudaría a Estados Unidos. Una de las razones por la que las finanzas están arruinando a Estados Unidos y acabando con su grandeza se debe al hecho de que la política fiscal, monetaria, gubernamental y militar se basen fundamentalmente en el apalancamiento y la colateralización, anteponiendo las finanzas a la producción. Vamos a ver más sobre lo que sucede en Connecticut. Entre el 2009 y el 2013, la renta del 1% más privilegiado creció un 17,2%, mientras que la del 99% restante disminuyó un 1,6%. Y la mayor ciudad del estado, Bridgeport, no logra seguirle el ritmo a ese incremento de la riqueza. Según la organización sin ánimo de lucro Connecticut Voices for Children, entre el 2007 y el 2015, el índice de pobreza en el municipio pasó del 18 al 20%. Ese es el problema de los defensores a ultranza de Hillary, que como todos pertenecen al sector de los seguros y de las finanzas, o al periodismo que vive del sector financiero, se creen que ese aumento de la renta del 17,2% es representativo de la situación económica de la zona, cuando resulta que los ingresos del resto de la población han caído un 1,6% en el mismo periodo y el índice de pobreza ha aumentado. Entonces, sigamos con la noticia. El hecho de que las finanzas estén ayudando a unos pocos a enriquecerse notablemente no resulta especialmente preocupante. Lo grave es lo que están haciendo las finanzas con el resto, arrebatarles la posibilidad de conseguir empleos dignos de clase media. Ya que hablamos de Wells Fargo, los 5.300 oficinistas despedidos que cobraban $12 la hora, cerca del salario mínimo, y que fueron definidos como unas pocas manzanas podridas, se quedaron en la calle por abrir esas cuentas fraudulentas por orden de los mandamases del banco, que cobran $125 millones al año, primas de salida. Como John Stumpf. Sí, a esa gente me refiero. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Como señala la directora adjunta de la revista Time, Rana Foroohar, en su libro Productores y Compradores, el auge de las finanzas y la caída de las empresas estadounidenses, en las últimas décadas los financistas no han ganado dinero prestando y creando, sino manipulando y marcando el ritmo de los mercados. Según la autora, los inversores, gestores de activos y operadores, entre otros, han aprendido a diseñar una serie de productos financieros que les permiten ganar dinero, pero que no generan empresas ni puestos de trabajo. Entre esos productos financieros destacan, por ejemplo, los títulos con respaldo hipotecario, con los que se estafó a los fondos de pensiones, a los fondos mutuos y al resto del sector financiero estadounidense, provocando una crisis mundial. Lo que hace esa gente es como si yo me dedicara a producir gasolina robándosela a mi vecino del depósito de su automóvil. En lugar de absorber combustible, ellos absorben dinero gracias al comercio de alta frecuencia, colocando una serie de computadoras al lado del mercado bursátil que se hacen con todo ese capital. Y lo mismo hacen con las permutas de incumplimiento crediticio. No es que ganen dinero, es que lo roban. No es lo mismo ganar dinero que robarlo, en absoluto. Lo que pasa es que a John Stumpf, El director general de Wells Fargo, no se le acusa de asociación ilícita ni de conducta delictiva, igual que John Gotti o Al Capone consiguieron durante muchos años que no se les acusara de los asesinatos que habían autorizado. Que a John Stumpf no lo metan en la cárcel por dar luz verde a todo ese latrocinio a gran escala no significa que no sea culpable, que lo es. Lo que pasa es que, al igual que la mafia, ha sabido escapar a todas esas acusaciones. volviendo al caso de Connecticut, que demuestra que las finanzas están destruyendo Estados Unidos. Fíjate, por ejemplo, en General Electric, que en su día fue una gran empresa estadounidense que fabricaba de todo: frigoríficos, lavadoras, despertadores. General Electric fabricaba sus productos en Bridgeport, Connecticut, mientras que sus oficinas se encontraban en Fairfield, en el mismo estado. Pues bien, llegado un punto, dejaron de dedicarse a la fabricación para convertirse en uno de los mayores emisores de deuda del mundo. Crearon la unidad GE Capital y empezaron a prestar dinero para la compra de automóviles y de todo tipo de productos, lo que hizo que Jack Welch, su director general, Exdirector general. sí, fuera visto como un héroe del capitalismo estadounidense
Sin embargo, lo que hizo con eso fue destruir la ciudad y vaciar la empresa, que ya no fabrica nada. Y como decíamos, después de llevar implantada en Connecticut desde 1974, ahora General Electric ha decidido trasladarse a Boston, que le ha ofrecido $145 millones para asentarse allí. Se trata, pues, de un ejemplo perfecto de cómo el sector manufacturero de Estados Unidos se ha convertido en parte integrante del sector financiero. Según un estudio del Instituto Roosevelt, antes, por cada dólar de beneficio o cada dólar que se pedía prestado, la inversión aumentaba en 40 centavos. Sin embargo, desde los años 80, por ese mismo dólar se invierten menos de 10 centavos, lo que hace que se creen menos puestos de trabajo y se destine más dinero a los beneficios de los accionistas. Y la tendencia va a más, no en vano. Los accionistas de Wells Fargo son de los que más dividendos obtienen. Gracias, Stacy. Tenemos que poner fin a la primera parte. No se pierdan la segunda. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con David Stockman, director del gabinete presupuestario de Ronald Reagan. Todo el mundo lo conoce. Su nuevo libro se titula Trumpeados. Hay que ver qué buena pinta tiene. En él se dice que, aunque haya habido pocas figuras políticas en Estados Unidos tan absurdas, ampulosas, corrosivas y malhumoradas como Donald Trump, la élite gobernante bipartidista de Estados Unidos se está viendo trumpeada. David Stockman, bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí. El placer es nuestro por tenerlo con nosotros. Empezaré por una pregunta obvia. ¿Qué significa trumpeado? Significa que en Estados Unidos hemos tenido 30 años de un régimen caracterizado por la guerra y el aumento de la deuda, con una reserva federal fuera de control, una burbuja financiera, una redistribución de la riqueza de Wall Street al 1% más privilegiado, una crisis económica y laboral en el interior del país. La gente está harta y por eso hemos tenido esa rebelión repentina por todo el país, que es justo lo que representa Trump. La verdad es que no tengo muy claro cuál es su programa. Él funciona más por frases llamativas y eslóganes. Lo que sí sé es que Trump no ha formado parte de ese sistema en los últimos 30 años y que no pertenece a ese statu quo, por lo que representa la novedad que necesitamos en el momento actual. De acuerdo. Los estadounidenses que residen en el cinturón industrial del país desprecian a los partidarios de Trump, catalogándolos de adictos a los opiáceos, racistas, sexistas y xenófobos. Hay que ver el desprecio que tienen por ellos. Usted estuvo dentro de la élite política de Washington. ¿Le parece una estrategia acertada? A mí no me lo parece, pero si recuerda, eso mismo fue lo que dijo Hillary cuando habló de la cesta de los deplorables. Yo creo que la situación se ha revertido y que la verdadera cesta de los deplorables la conforman las políticas que lleva asociadas la propia Hillary y su generación de líderes desde los años 80. Por eso en el libro intentamos poner a cada uno en su sitio. Lo primero que hay que destacar es la política de guerra y el estado belicista que hemos tenido. La Guerra Fría acabó en 1991 con el desmembramiento de la Unión Soviética, por lo que no hacía falta ni la OTAN ni tener un presupuesto militar de 600.000 o 700.000 millones de dólares. Lo que pasa es que, claro, el complejo militar industrial, la maquinaria del imperio, necesitaba algo con lo que entretenerse. De ahí que Estados Unidos se haya autoproclamado el país indispensable, el guardián del mundo, originando gran parte del caos que ha desencadenado el terrorismo que tenemos a día de hoy en el Medio Oriente y en el resto del mundo. Por eso hablamos del estado belicista que ha caracterizado a los gobiernos de Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama, y de las invasiones que han destruido gran parte del Medio Oriente y que han generado el caos y los estados fallidos que tenemos en ese lado del mundo. Cuando Reagan sucedió a Jimmy Carter, quien utilizó el término malestar en su discurso de despedida, creo, si la memoria no me falla, que triplicó el presupuesto del Pentágono con el objetivo de recuperar en aquel momento la grandeza de Estados Unidos. Sí. La idea era recurrir a la guerra
para hacer que creciera el PBI. Es un truco que se ha intentado en numerosas ocasiones en distintas décadas. Sí. ¿Cómo se logra desmontar esa idea? Ese fue para mí el mayor error que cometió Reagan. Como director de su gabinete presupuestario, luché con uñas y dientes para impedirlo, pero al final acabaron triplicando el presupuesto de defensa respecto al de Jimmy Carter, que ya era más que correcto. En 1981 ya se sabía que la Unión Soviética estaba en las últimas y que su economía se venía abajo, con su ejército que estaba chupándole la sangre al sistema. Ya teníamos una triple defensa nuclear, así que no había más que esperar a que la Unión Soviética acabara cayendo por su propio peso y en una década habría desaparecido. Pero no, en lugar de eso, los neoconservadores se hicieron con el control e inyectaron en el ejército una gran cantidad de dinero, la mayoría del cual se destinó a la guerra convencional. Algo de lo que la gente parece no ser del todo consciente. Aunque la Unión Soviética constituía supuestamente la primera amenaza para Estados Unidos, nada de eso era cierto. No era más que una exageración. El problema fue que el presupuesto militar pasó de 140.000 millones a 350.000 y claro, algo había que hacer con ese dinero. Por eso se pusieron como locos a comprar tanques, aviones de combate, misiles de crucero, etcétera, aumentando la capacidad de intervención que teníamos una y otra vez. Pero de no haberse realizado esa inyección de dinero, no se habrían producido las invasiones de la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, ni los conflictos en Libia, Yemen, etcétera, dado que el Congreso nunca habría aprobado el gran incremento presupuestario necesario para entrar en esas contiendas. Y el presupuesto no ha dejado de aumentar. Usted ha hablado de 350.000 millones de dólares, cuando hoy la cifra se sitúa ya en el billón y medio, ¿no es así? Si tenemos todos los elementos en cuenta, sí. Esos 350.000 millones equivaldrían hoy en día a entre 550.000 y 600.000, aunque el presupuesto actual está muy por encima de esa cifra. En torno a un 50% de los impuestos van a parar al Pentágono, ¿verdad? Si nos referimos a impuestos recaudados, Usted fue el director del gabinete presupuestario. ¿Cuál es la cifra exacta? por ahí andará más o menos. Ahora bien, hay una cosa que debemos tener en cuenta. A día de hoy Estados Unidos no tiene un solo enemigo entre los estados industriales, ni siquiera China, que si se pusiera a bombardear los 4.000 Walmart que hay en Estados Unidos, vería como su economía se desplomaba en tan solo un mes y medio. Y en cuanto a Rusia, ¿recuerda lo que decía Sarah Palin de Veo a Rusia desde aquí? Aprovechando que estamos en Nueva York, el PBI del área metropolitana de Nueva York es mayor que el de toda Rusia, 1,6 billones frente a 1,3. Por lo que no podemos decir que Rusia sea un motor económico y tecnológico que pueda suponer una amenaza militar para Estados Unidos. No en vano, el país eslavo destina 40.000 millones de dólares al año a su presupuesto de defensa, cuando el Pentágono y la maquinaria que lleva asociada se gasta ese dinero en solo 3 semanas. Así pues, toda la escenificación que se ha montado con el conflicto en Europa del Este, la crisis de Ucrania o las maniobras en el Báltico y en el Mar Negro no es más que un despropósito. Eso por no hablar de lo que dijo Hillary Clinton, de que Putin es de algún modo el Hitler de nuestros días. Lo que nos dice todo eso es que la maquinaria de guerra está fuera de control. Washington se ha convertido en el Imperio Romano del año 200 después de Cristo y hay que ponerle freno. No tengo ni idea de lo que piensa hacer Trump, pero al menos ya ha tenido la sensatez de decir, a lo mejor la OTAN ya está obsoleta. A lo mejor puedo llegar a un acuerdo con Putin aprovechando que yo me dedico a cerrar acuerdos. Y eso es mucho mejor que... Pues aunque el presupuesto militar de Putin sea considerablemente menor, parece estar arreglando las cosas en el Medio Oriente. Exacto. Eisenhower ya nos advirtió de los peligros del complejo militar industrial y la guerra del Vietnam fue buena prueba de ello, lo cual no impidió que los de Bell Helicopter siguieran enviando todos esos helicópteros. Ahora bien, ¿cómo se disuade a esa gente de seguir adelante con ese estado belicista? Porque durante décadas les ha salido bien gracias a que controlan la maquinaria propagandística. Es una especie de neomacartismo. Y encima cuentan con el apoyo de los medios que están empeñados en seguir alimentando esa tensión ficticia con Rusia. ¿Cómo se acaba con eso?
Mire, creo que es realmente una pena, porque deberíamos haber acabado con todo esto en 1991, pero no fue así. Y a día de hoy el liberalismo, encarnado por el New York Times, el Daily Beast y hasta el Huffington Post, se han embarcado en un neomacarcismo antirrusia propio de la Guerra Fría y tan disparatado que uno llega a plantearse si en Estados Unidos no estaremos perdiendo el sentido común. Por eso creo que el Partido Demócrata merece la derrota, porque con eso se derrotaría también al bipartidismo dirigente. Los demócratas no dejan de decir que Trump carece de experiencia, cuando a lo mejor lo que pasa es que no lleva 30 años bebiendo el mismo veneno que el resto y quizá pueda aportar ideas frescas y algo de sentido común, preguntándose, por ejemplo, por el porqué de la posición ambivalente que mantiene Estados Unidos en Siria, donde por un lado intenta acabar con el régimen de al-Assad, resulta interesante analizar el mapa con las zonas que controla, y por el otro trata de hacer frente al Estado Islámico que domina una pequeña franja de terreno. Supuestamente, Estados Unidos está armando a los kurdos en la frontera norte, pero al mismo tiempo un aliado suyo como es Turquía intenta acabar con los propios kurdos, que por cierto son los únicos que luchan contra el Estado Islámico. Esto es un total y absoluto despropósito. Y yo creo que Trump al menos se sentaría a hablar con Putin y le diría: vamos a ver cómo solucionamos juntos el conflicto de Siria y del Medio Oriente. Si dejamos de controlar a la oposición chií, en unos meses el Estado Islámico habrá desaparecido, porque el enemigo natural de este califato yihadista son los chiíes, que son considerados malvados desde hace 1300 años. Pero entonces también habría que añadir a Irán a la mezcla. Bueno, me parece bien. Déjeme que le haga una pregunta. Irán, China y Rusia son independientes del sistema mundial de los bancos centrales. Así es. Por lo que, desde ese punto Así de es. vista, constituyen una amenaza. Es posible, aunque aquí el problema principal es la ideología del Estado belicista y la idea de que existe una Pax estadounidense, como la Pax Romana, con la que si no se coopera... Y esos tres países están claramente fuera de la paz estadounidense. Sí. Ese ha sido su delito, impedir que la Reserva Federal y el sistema mundial de los bancos centrales coopten sus propios bancos centrales. Esa es la sensación que me da a mí, por lo que yo veo. Sí, es curioso que la única voz sensata procedente de un banquero central que haya oído últimamente sea la de Rusia. La del Elvira Nabiullina. Sí, es bastante llamativo, la verdad. Es un Paul Volcker con falda. Que conste que no he pretendido ser sexista ni insultar a la mitad de nuestra audiencia con mi comentario. A lo que voy, y creo que usted también, es a que existen una serie de instituciones como la Reserva Federal, el Pentágono y todo el aparato del cinturón industrial y de los lobistas, que para mí es una especie de mafia, que están arruinando a Estados Unidos. Por eso el subtítulo de mi libro es ¿Cómo recuperar un país al borde de la ruina? Pero no solo eso. En el primer capítulo propongo 10 acuerdos que podrían cambiar el curso de la historia y de la política. Si le parece, hablamos más en profundidad el próximo día. Claro. Como colofón al significado del término trumpeado y utilizando un concepto típico de Rumsfeld, Trump sería un desconocido desconocido, mientras que Hillary es más bien una desconocida conocida. ¿Es así? Podríamos decir una malvada desconocida conocida. De acuerdo. Tenemos que dejarlo aquí. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado David Stockman, autor de este libro que ya se ha convertido en todo un clásico, Trumpeados. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.